Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo un nuevo video, una nueva idea que se me ha ocurrido y que curiosamente no hay ningún video que yo he visto que haya hecho esto, así que quiero, bueno, ser el pionero en esta categoría. Bueno, como ven, tengo un tier list en el que voy a calificar todas las finales de las copas intercontinentales. Recordemos esta copa que se jugaba entre el campeón de la Copa de Campeones de Europa, luego llamada Champions League, y la Copa Libertadores de América. Este torneo que se disputó entre 1960 y 2004 y nos entregó finales muy recordadas, algunas no tanto y algunas derechamente olvidables. Así que bueno, he hecho esta categoría que pueden ver, donde bueno, puse como una máxima calificación a una final memorable, luego una final buena, luego tenemos las finales regulares, las finales malas y las finales olvidables. Voy a partir primero con las finales de los años 60 y 70. Esta va a ser la primera parte. En la segunda voy a abarcar la de los 80 y los 90 y después la de los 2000. Quizás después haga las finales de las copas del mundo que se están disputando desde 2005. Así que bueno, empecemos. Quiero aclarar que si bien yo me sé todos los campeones de la Copa Intercontinental, no sé lo suficiente como fueron aquellos partidos, por ende voy a estar ayudándome de internet y aquí también ustedes pueden ir comentándome algunos datos, algunas otras cosas que quieran acotar de aquellas finales. Entonces partimos con la primera final, que es de 1960, la Copa Intercontinental de 1960, disputada entre el Real Madrid, multicampeón de Europa, que venía de ganar todas las Copas de Europa desde los años 50 hasta ahora, que era ese tremendo equipo. No recuerdo si estaba Alfredo Di Stéfano, creo que ya no lo estaba, o si lo estaba, creo que no sé dónde puedo encontrar la formación. Y bueno, el club sudamericano campeón era Peñarol. Peñarol, el equipo, el Manja, el equipo con 5 Copas Libertadores que logró su primera consagración en 1960. Podemos ver las formaciones, claro. Podemos ver que en el equipo del Real Madrid teníamos efectivamente a un tremendo equipo con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, había un arquero argentino llamado Rogelio Domínguez, José María Vidal, José María Zárraga, y en el equipo de Peñarol, que tenía también una muy buena plantilla, destacada la presencia del ecuatoriano Alberto Spencer, el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores. Podemos ver que en la ida yo recordaba de haberle dado un vistazo anteriormente, y que en esta final el Real Madrid se impuso por 5-1. Pero claro, en la ida, en el estadio de Peñarol, bueno, en el estadio Centenario, con muchos espectadores, se logró un empate a cero, pero bueno, lamentablemente para Peñarol, el Real Madrid se impuso por 5-1 con gran actuación de Di Stéfano, Puskás. Y bueno, el descuento fue en el final, cuando ya estaban 5-0, de el gran Alberto Spencer. No sé cómo calificar esta final, la verdad es que no tengo muchos datos. Por los resultados, obviamente, voy a tratar de hacerme una idea de lo que fue. Eh, por la lejanía en el tiempo, tampoco es que puedo tener una idea muy verosímil de lo que fue, pero creo que por el resultado muy abultado, creo que podríamos tirarla a una final regular. No creo que olvidable. Se trata de la primera final que se disputó, además con una gran cantidad de estrellas, así que yo podría calificarla como una final regular, no buena, porque el resultado no fue, el partido no fue tan inesperado, o sea, digamos que no tuvo tantas emociones porque fue un equipo que se impuso. Así que bueno, después puedo ir modificando esto. Pasamos a la final de 1961, que recuerdo se disputó entre el campeón Peñarol, que ya era bicampeón de América, y el campeón de Europa, que era el Benfica de Eusebio. Bueno, recordemos que estas finales se jugaban a partidos de ida y vuelta. Por lo general, habían triunfos de los locales en cada partido, y bueno, después se iba a un desempate que por lo general se jugaba muy cerca del último partido. Por ejemplo, en este tenemos que en la ida Benfica se impuso por 1-0 a Peñarol en Portugal, pero Peñarol le dio una goleada con gran actuación de Spencer y un gran jugador peruano que se llama Juan Joya. El partido de desempate se disputó en el mismísimo Centenario unos días después,
con triunfo para Peñarol por 2-1. No era un estadio muy neutral para disputar el desempate, pero creo que se vio una final con muchos goles. Podemos ver que Peñarol dio gala de un gran fútbol. Y bueno, también habían buenas figuras en ambos planteles. Eusebio logró descontar para Benfica. Así que bueno, creo que al igual que la anterior es una final, digamos, regular. No podría tirar la buena, pero no tengo muchos datos. La verdad no me estaría haciendo una idea falsa. A ver, si puse esta en regular, que fue peor. No, a ver, yo creo que sería regular y esta mala. Sí, bueno, después voy a ir equilibrando todo. Tengo que evaluar también cómo se dieron los resultados, qué tan entretenidos estuvieron estos partidos, viendo los marcadores y qué buenas figuras pudieron lucirse en estos campeonatos. Bueno, pasamos a 1962, la final entre el Santos de Pelé y el Benfica nuevamente, que fue bicampeón de Europa y luego no volvió a ganar otro título por esa recordada maldición de aquel entrenador que se retiró y no volvió. Y Benfica ya no ha podido ni siquiera ganar una UEFA Europa League. Tenemos que en el partido de ida Santos se impuso por 3-2 con gran actuación de Pelé con 2 goles y también gran actuación de Eusebio en los descuentos de Benfica. Esto jugado en el Estadio Maracaná. La segunda final se jugó en el Estadio Lisboa. Aquí Santos se impuso por 5-2. O sea, Santos ganó los 2 partidos. No hubo necesidad de ir a un partido de desempate. Con gran actuación de Pelé. Creo que podría ponerla, a pesar de que Santos fue superior, creo que podría ser una final buena, ¿sí? Muchos goles. Podemos ver que hay goles en los extremos. Por ejemplo, aquí Santos iba perdiendo 2-1 y terminó ganando 3-2. Así que me imagino que debió haber sido una final muy, muy emocionante. Así que voy a colocarla como buena. La primera final buena de la Copa Intercontinental. Pasamos al año 1963. Una final disputada nuevamente entre Santos y Benfica. Santos, que era bicampeón de América. Santos y el Milan, Santos y el Milan. En la ida, Milan ganó por 4-2 con, Trapattoni, que creo que fue técnico de Italia en el 2002. Amarildo, este jugador brasileño que jugaba para el Milan y que fue campeón del mundo en el 62 en Chile. Y también buena actuación de Pelé con los descuentos. Santos ganó por el mismísimo marcador por 4-2. Pero curiosamente el desempate fue en Maracaná, en el mismo estadio de Santos. O sea, Santos tenía esta ventaja. Creo que eso le quitaría algo de mérito a lo que ganó Santos, porque tuvo la ventaja de disputar en su estadio el desempate. Así que yo la daría como una final regular, aunque muchos goles, muy buenas figuras, nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de la historia. Creo que la pondría en regular, solamente por ese punto, por haber disputado la final de desempate en el mismo estadio de Santos y por haber tenido esa ventaja. Podría subirla más tarde dependiendo de cómo vaya calificando las demás finales. Bueno, pasamos entonces a 1964, final entre Inter de Milán, no Milán, Inter de Milán e Independiente de Avellaneda. El rojo, que ya empezaba a ganar sus primeros títulos internacionales, contra Inter, que creo que lo dirigía, ¿cómo se llama? Elenio Herrera, que fue uno de los primeros en desarrollar esto del catenaccio. Quiero confirmar eso para no quedar como un ignorante. Palmarés. Efectivamente, ganó la final de 1964 ante el Independiente de Avellaneda. Independiente ganó la primera final en el estadio
de la doble visera que se llama en esa época, ahora se llama Libertadores de América, con gol de Mario Rodríguez. Inter ganó después 2-0 con goles de Sandro Mazzola, que me suena, creo que lo escuché en alguna Copa del Mundo, y Mario Corso. Finalmente el desempate sí se jugó en un terreno neutral, aunque bueno, era en el continente europeo, pero lo terminó ganando Inter. La verdad es que hubo goles, pero no tantos como los anteriores. Así que podría calificarla como regular, la verdad. No tengo mayores antecedentes. Inter se quedó al final con esta Copa del Mundo. Regular. Bien, vamos a 1965. Final repetida nuevamente entre Independiente e Inter de Milán. 1965. Era bicampeón Independiente. Creo que aquí hubo una pelea, si no me equivoco. Y los jugadores italianos no quisieron ir a jugar la siguiente final. No estoy seguro. Tendría que averiguarlo. Ustedes me pueden comentar aquí abajo. Recuerden que esto es interactivo. Me gusta interactuar con el público de mi canal. Bueno, la primera final la ganó Inter por 3-0. Sacó una importante ventaja en el estadio de San Siro, y finalmente Independiente no logró ganar, solo empataron a 0 e Inter se terminó quedando con la Copa del Mundo. Una final algo aburrida. Yo creo que esta final califica directamente como mala. No tengo mayores antecedentes para averiguar, pero bueno, siendo consecuente con la final de Real Madrid-Peñarol, creo que es una final mala. Bien, vamos a 1966, final entre Peñarol nuevamente y Real Madrid, otra final que se repite. Peñarol, que volvía a ser campeón, me acuerdo que esta final la disputó en el Estadio Nacional. Mi padre estuvo en ese estadio y vio como Peñarol dio vuelta un partido ante River Plate con esa recordada jugada de Carrizo. Algún día voy a tenerlo acá para que nos cuente esa historia. Y bueno, Peñarol terminó ganando por 2-0 en el Estadio Centenario, con un tremendo equipo. Recordemos, estaba el ecuatoriano Alberto Spencer. Roque Gastón Máspoli era el entrenador de ese Peñarol, que fue el arquero del Maracanazo de Uruguay, y también contaban con la presencia del mejor arquero uruguayo de la historia, que era Ladislao Mazurkiewicz. Mientras que el Real Madrid contaba con algunos jugadores como Manuel Bueno, Amancio Amaro. No tenía extranjeros, eso es lo que llama la atención, teniendo en cuenta lo que se ha convertido Real Madrid en un equipo con muchos extranjeros. Aquí solo 100% español. Ya no contaba con Di Stéfano ni con Puskás. Se terminó imponiendo por 2-0 con 2 goles del ecuatoriano, y ganando por 2-0 también en el estadio del Real Madrid. Una suerte de nuevo maracanazo, pero de Peñarol, con goles de Pedro Rocha y Alberto Spencer. Yo creo que la calificaría como una final buena, porque no se esperaba que Peñarol se impusiera en el estadio del Real Madrid, en el Bernabéu. Así que me imagino que debió haber sido una sorpresa total. Por ende la voy a calificar como buena. No sé si como memorable. Obviamente memorable para los hinchas de Peñarol, es la consagración más grande de su historia. A ver. Sí, yo creo que es memorable. Imponerse ante Real Madrid en su estadio creo que califica de memorable. De todas formas, sí. Después voy a hacer el equilibrio con las demás finales. Vamos entonces a 1967, Racing, que se impone al Celtic en una triple final que se disputó entre Argentina, Uruguay y Escocia. Racing, que logra su primer y hasta ahora único título mundial. Celtic, que era campeón de Europa, no era subcampeón, como vamos a poder ver en otras ediciones donde el campeón no iba e iba el subcampeón de Europa. Celtic era el campeón, que terminó ganándole en la ida por 1-0. Veamos algunos de los jugadores.
Roberto Perfumo en Racing, el Coco Basile y el Chango Cárdenas, que son los que más ubico. Humberto Maschio creo que jugó en Estudiante de La Plata, si no me equivoco. Y por el otro lado tenemos al Celtic, a exclusivamente jugadores de Escocia que no conozco sinceramente a ninguno. Terminó ganando 1-0. Racing ganó en el estadio del Cilindro Avellaneda por 2-1. Y luego se disputó el desempate en Uruguay. Cierta ventaja para Argentina había de todas formas. Y terminó ganando por 1-0 con ese golazo el Chango Cárdenas. ¿Cómo podría calificar esta final? Memorable en la historia definitivamente no es. Buena no lo sé, no me atrevería a colocarla como buena. Creo que debería ser regular, no tengo muchos antecedentes. Esa cierta ventaja que se le dio a Racing de disputar el título tan cerca, creo que termina mermando el título, que para mí tiene todos los méritos, pero tiene ese asterisco. Así que la voy a colocar como buena. O no, regular, sí, regular. Bien, pasamos a 1968 y tenemos a Manchester United contra Estudiante de La Plata. En 1968, que llegaban ambos como campeones de sus respectivas confederaciones. Este famoso equipo de Estudiante de La Plata, que era muy reconocido por querer sacar ventaja en todos los aspectos del campo, de haber jugado con alfileres, de ser muy resultadista, la cuna del bilardismo. Estudiantes jugó justamente en el estadio de La Bombonera este partido, donde ganó por 1-0 al Manchester United. Hubo un expulsado, así que me imagino que fue muy violento este partido. Y luego un partido de vuelta en Old Trafford, donde Estudiantes empató a 1 y logró quedarse con la victoria con gol de el papá de la Bruja Verón. 2 expulsados. ¿Cómo la podría calificar? Estoy entre buena y regular. Tuvo pocos goles, así que no puedo colocarla como buena. Yo la pondría como regular. La verdad es que estas finales no tengo muchos antecedentes, no sé mucho, por lo tanto las pongo muy neutral. Vamos a 1969 y aquí sí que tengo algunos recuerdos de haber visto un video donde el Milan con Estudiantes se molieron a patadas para lograr este título. Claro, y aquí tenemos con literal un jugador del Milan que terminó muy dañado, muy golpeado. Así que esto evidentemente le quita puntos a esta consagración que fue finalmente para el Milan. Milan ganó por 3-0 en este estadio de San Siro. Estudiantes ganó por 2-1. Por la diferencia de gol terminó imponiéndose el Milan. Me parece, no estoy seguro, que debió irse a un desempate, porque en ese momento todavía no tomaban en cuenta la diferencia de gol y los jugadores de Inter no quisieron jugarla. Por lo tanto, creo que esta final califica por la violencia derechamente como olvidable. Solo recordada para los hinchas del Milan, pero totalmente olvidable. Vamos con los años 70. La final entre Estudiantes de La Plata y Feyenoord, el Feyenoord de Holanda, que consiguió su primer y hasta ahora único título mundial, que fue predecesor del Ajax, y Estudiantes, que era tricampeón, el primer tricampeón de la historia, donde en la Bombonera consiguieron los holandeses un empate a 2 goles, y Estudiantes terminó perdiendo en Holanda por 1-0 con gol de Job van Del. Qué gran oportunidad perdió Estudiantes de La Plata. Si bien obviamente Feyenoord era un buen equipo, era campeón de Europa, me parece que era un rival ideal para inexperto en este tipo de finales, para haber podido sumar otra Copa del Mundo a su palmarés. Así que no sé cómo calificarla. Yo creo que
un poco mejor que la anterior, obviamente. Así que la pondría como, bueno, regular, regular. Bien, vamos a 1971 y tenemos la final entre Nacional y el Panathinaikos de Grecia. Aquí tenemos la primera final que se disputó entre el subcampeón de Europa y el campeón de América. Recordemos que el campeón fue Ajax, que desistió por algunas razones que no me imagino cuál deben ser. Me imagino que la violencia por la cual eran muy reconocidos los jugadores sudamericanos. Me imagino, no sé si será así, pero debe ser una de las razones. O por cuestiones de calendario. Recordemos que los equipos europeos privilegiaban mucho su liga, incluso por sobre la Copa del Mundo. Así que fue el Panathinaikos que fue subcampeón de esa Copa de Campeones y Nacional. A Nacional esto no lo importó, logró un empate en el estadio Georgios Karaiskakis en Grecia y se impuso por 2-1 en el estadio Centenario, con 2 goles de Luis Artime, ese tremendo goleador argentino del equipo de Nacional. Así que por haberla jugado contra el subcampeón, creo que es mala final. Eso le quita muchísimos puntos. Pero bueno, es obviamente un título totalmente válido, un título totalmente reconocible, pero tiene ese asterisco. Bien, vamos a 1972 y tenemos la final entre Ajax y el Independiente de Avellaneda. Ajax que volvía a ser campeón de Europa y finalmente se decidió jugar la final del mundo ante Independiente, que venía de derrotar, creo que sí, a Universitario de Perú. Ajax consiguió un empate en el estadio de la doble visera en Avellaneda. Jugó nada más y nada menos que Johan Cruyff por el lado del Ajax. Independiente tenía un equipazo, el mejor de toda su historia. Me parece que todavía no jugaba el Bocha, Ricardo Bocchini, o era suplente, Ricardo Pavoni, Francisco Sá. Y luego, bueno, finalmente terminó imponiéndose el Ajax por 3-0 en el Estadio Olímpico de Ámsterdam. Los tremendos jugadores que había por el lado de Holanda, una exhibición de fútbol. Yo vi esa final, vi un compacto, así que creo que estamos ante una buena final, no sé si memorable, pero por lo menos una buena final, con un gran despliegue sobre todo del Ajax. Así que bueno, estamos ante una buena final. 1973, final entre Independiente de Avellaneda y Juventus. Independiente que venía a ser campeón en esa recordada final ante Colo Colo, y la Juventus que era el subcampeón de Europa, porque el campeón había sido Ajax nuevamente, que fue tricampeón. Aquí dicen que renunció a aquel equipo a disputarla por problemas económicos, lo cual me parece muy extraño, porque de haber ganado esta copa habrían ganado mucho más dinero para poder ayudarse económicamente. Pero bueno, estamos en esta final que se disputó entre el subcampeón y el campeón de América. Independiente que ahora sí contaba con Ricardo Bocchini, un Ricardo Bocchini de 19 años, muy joven, y de un solo partido. O sea, la Juventus, además de tener la suerte de haber sido subcampeón y disputar la final del mundo, pidió expresamente jugar la final en un estadio de Italia. No en su ciudad, pero sí en Italia, para evitar pelearse con los jugadores argentinos, recordando los hechos que ocurrieron en 1969. Así que derechamente esta final cae inmediatamente como... No sé si ponerla como olvidable, porque igual se lució un tremendo jugador como Bocchini. Yo la pondría derechamente como mala.
Eh, vi, vi un compacto de ese partido y creo que claro, el Milan, la Juventus tuvo un penal que erró y fue bastante entretenido el partido, por las llegadas, por lo que pude ver. Así que la coloco como una final mala, por esos antecedentes, por haberlo disputado con el segundo de Europa y por haberlo disputado a partido único, con una gran ventaja que iba a tener Juventus de haberlo jugado en Italia. Bueno, pasamos a 1974. Nuevamente Independiente llegaba como campeón. Recordemos que los campeones en esa época partían desde una fase más adelante, entonces por eso se le hizo algo más fácil llegar a esas finales, pero bueno, tiene todos los méritos obviamente. Mantener un equipo y un nivel de juego tiene sus méritos. Independiente llegaba como campeón ante Atlético de Madrid, que era el subcampeón nuevamente de Europa. Y aquí Independiente tenía la oportunidad de haberse consagrado nuevamente campeón. El campeón de esa edición de Europa había sido el Bayern Múnich, por una cuestión de calendarios. Independiente ganó la primera final por 1-0 en el estadio de la Doble Visera. Y en la vuelta, usando la diferencia de gol en este caso, que ya existía, Independiente ganó por 2-0 con un gol de precisamente un argentino, Rubén Ayala, en los últimos minutos. Así se le escapaba el título al rojo. Bueno, increíble. Atlético Madrid es el único equipo campeón del mundo que no ganó todavía su competición continental. Así que eso obviamente debería bajarle algunos puntos. Creo que es una final derechamente olvidable. Nadie se acuerda de esto. La verdad es que incluso me atrevo a decir que pocas personas saben que Atlético Madrid es campeón del mundo. Así que es una final olvidable, totalmente olvidable. Bueno, vamos a 1976 y ahora sí tenemos a los dos campeones de las competiciones. La del 75 no se disputó, ya vamos a investigar por qué. No nos dicen algún antecedente. Recuerdo que en la del 75 el campeón había sido Independiente. Pero bueno, tenemos esta que es de 1976 entre Bayern Múnich y Cruzeiro, ambos campeones. Bayern Múnich se impuso por 2-0 en Múnich con goles de Gerd Müller y de Keppelman. Y luego logró un empate a 0 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, quedándose con la copa. Una final, la verdad es que no podría decir mala porque está un escalón más arriba de aquellas otras que había calificado, así que la pondría como regular. Bueno, nos quedan estas últimas dos. Esta disputada entre Boca y el Borussia Mönchengladbach, que para variar era nuevamente subcampeón de Europa. En 1977 el campeón había sido el Liverpool de Inglaterra, que renunció a disputar esta final por problemas de calendario. Eso lo aprovechó Boca para alzarse con el título. En el primer partido, este equipo alemán logró empatar a 2 en el Estadio La Bombonera, un buen resultado para ellos, pero Boca va a Alemania y le gana por 3-0 con una gran actuación de Ernesto Mastrangelo. Y los 3 goles son en el primer tiempo. Bueno, a pesar de que, bueno, obviamente le va a quitar puntuación al haberlo disputado con el segundo de Europa. Fue una buena final con muchos goles y además fue una sorpresa porque Boca fue y se impuso en Alemania. Así que la pondría como regular. Creo que de las finales disputadas ante los segundos es la mejor de todas. Bien, vamos con la última que tenemos en esta primera parte, que es la disputada entre Olimpia de Paraguay y el Malmo de Suecia, que también era el subcampeón de Europa. El 78 no se disputó, está incluso pendiente entre Liverpool y Boca Juniors. Sería muy interesante ver aquella final.
pero vamos a las que se jugaron. 1979, Olimpia, con el mejor equipo de su historia, gana la Copa Libertadores ante Boca. Y el Malmo se presenta ante la ausencia del Nottingham Forest de Inglaterra, un equipo sueco. Olimpia va y gana el partido ante el Malmo en Suecia. Este equipo era entrenado por Luis Cubilla. Y gana también el partido de vuelta en el Estadio Defensor del Chaco. Gran mérito del equipo paraguayo, que rompía con esa hegemonía de equipos argentinos, brasileños y uruguayos que habían ganado la Copa en América. Así que eso obviamente tiene su mérito, pero le quita el haberlo disputado con el segundo de Europa. Así que creo que la pondría en regular. No fue una final mala, fue una final interesante, con algunas sorpresas. Triunfo de los paraguayos en ambos partidos. Así que la voy a colocar como regular. Bueno, así que así ha quedado mi tier list. No se enojen si no les gustaron las posiciones, es solo mi opinión y es en base a los datos y a los pocos antecedentes que tengo de algunas finales. Así que bueno, espérenme para que suba la otra parte donde voy a analizar las copas intercontinentales de los años 80 y 90. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.